Hola, soy Gerardo y hablaré de Carlos Monsiváis y su obra La cultura mexicana en el siglo XX. Comenzaré introduciendo a Monsiváis, luego hablaré de su obra en general y por último terminaré por analizar con mayor detalle el capítulo asignado. Es decir, me iré de lo general a lo específico. Primeramente, Carlos Monsiváis, eh, eh, de aquel de esta foto. Carlos Monsiváis es un ensayista y cronista mexicano considerado una de las inteligencias más lúcidas de la cultura de su país. Monsiváis hace mucha alusión a la ironía. Es muy crítico y aparentemente serio, pero con gran sentido del humor y con una ironía muy fina a aquellos que lo conocen. Es un personaje demasiado complejo, le gusta el arte y la historia. Básicamente toda esta obra es una recopilación de puros ensayos en el que analiza al mexicano y cómo es a través de la historia. O sea, es decir, la historia. También su estilo es muy directo, es demasiado formal. En pocas palabras te dice demasiado. Es de aquellos autores que saben demasiado y son capaces de poder decir una oración y darte demasiado significado. Usa un gran léxico, es un gran analista, realiza buenos análisis, como previamente he mencionado. Básicamente toda esta obra se basa en puros ensayos, es una recopilación de puros ensayos. Es demasiado objetivo, no da lugar a la subjetividad, no da muchas explicaciones y es un poco seco, se podría decir. Sin embargo, en otras obras suyas, tales como El cuento en México, sus ensayos no son tan secos, sino que usa otro léxico un poco más básico que pueda entenderlo el pueblo en general y se explica un poco más. Hace mucha referencia a citas, libros, otros autores, es decir, está demasiado documentado. De repente, cuando quiere explicar algo, usa una larga lista de adjetivos para describir lo mismo, tales como lo hacen en el ensayo de artes plásticas. La obra en general. La cultura mexicana en el siglo XX es una recopilación de ensayos, como se ha dicho ya por tercera vez. Son temas relevantemente académicos, tales como la narrativa de la revolución, la cultura en la década de 1920, las artes plásticas y de vanguardia, la educación, poesía generación del 50, sobre el feminismo, entre otros. Todo parece estar ordenado cronológicamente, analizando a México a través del tiempo. Es decir, cada uno de estos títulos era un ensayo que él escribió. La narrativa de la revolución data de 1910. La cultura de la década de 1920. Las artes plásticas y de vanguardia más o menos es del 1930. La poesía y generación de 1950. Y así sucesivamente. Pareciera que todo va en orden. Sus ensayos son demasiado formales y analiza con mayor detalle lo sucedido a través de la revolución, a través de todas estas fechas y tras la revolución también. Sin embargo, ya cuando se trata de 1960 y 1970, casi no habla acerca de ello. Hace demasiado énfasis en aquello que va especialmente entre 1920 y 1950, aunque además habla un poco de la revolución también. Carlos Monsiváis dice: no puedo hacer un resumen de mi vida porque está conformada por varias épocas, amistades, pleitos, y eso solo admite resúmenes parciales. Esto va de acuerdo, como por ejemplo se podría hacer la analogía con sus ensayos. Él no puede hacer un solo ensayo de todo. ¿Por qué? Porque la historia se va recabando en distintas facetas, tales como lo fue la revolución, la posrevolución, la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente.
La verdad no hace mucha alusión a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, pues también afectó de cierta manera a México y también puede leerse en sus ensayos. Sin embargo, básicamente a lo que me refiero es, tal como él no puede hacer un solo ensayo de todo, porque hay distintas facetas, en una misma serie de años hubo distintos factores que afectaron al mexicano y lo va analizando poco a poco a través de cada uno de los ensayos de Carlos Monsiváis. Y así como él no puede hacer un ensayo de todo esto, él no puede hacer un resumen de toda su vida, porque también tiene la infancia, tendrá que dividirlo en la adultez, en la vejez, antes de tener éxito, después de tener éxito y así sucesivamente. No es posible él que pueda hacer un resumen de toda su vida, por lo menos dice él. Monsiváis, en el capítulo asignado, que es Las artes plásticas, la otra vanguardia, hace mucha referencia a Rufino Tamayo. Inicialmente el capítulo comienza citando a Rufino Tamayo, y qué mejor manera de introducir a dicho personaje y hacerlo objetivamente usando las mismísimas palabras del ilustre personaje Tamayo. Esta es una de las obras de Tamayo. Después, Carlos estudia los movimientos artísticos y políticos y la ideología de los artistas más famosos y su cosmovisión y cómo afectó al arte. Es decir, termina por estudiar a Tamayo, estudia también a Diego Rivera, y entre otros. Y bueno, desarrolla y analiza detalladamente su ideología y luego analiza el cómo la forma de ver al mundo afectó al arte que hicieron ellos mismos. Por ejemplo, también analiza el impresionismo y afirma él que el impresionismo usa colores más vivos, tales como el amarillo, rojo, verde. Aquí se ve, por ejemplo, que Tamayo usaba el color amarillo. Y esto va de la mano con que Diego viajó a Europa, regresó y fue una influencia para Tamayo. Luego analiza ideas políticas, las ideas políticas, emociones, nacionalismo en el arte y cómo afectó todo esto al mexicano. Analiza todo el contexto de México y cómo afectó esto al mexicano y a su arte. Y finalmente Carlos analiza aquellos personajes ilustres que tuvieron éxito influenciando el desarrollo de la cultura mexicana, como Tamayo, Rivera, Mérida, Carlos Mérida, Agustín Lazo, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Y luego, finalmente, a través de todo esto, a través de su compendio de ensayos, Carlos estudia al mexicano, en ensayos como este, y su forma de ser